el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Me da gusto verlos. Que sean para nuestro hermano Juan Pedro. Que Dios bendiga todo lo que Juan Pedro hace por la obra de Dios. Aleluya. Bien, hermanos, pues les voy a invitar a que vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios. Y vamos a buscar lo que dice el versículo capítulo 7 de Hechos, y vamos a buscar el 7:52 al 53. Hechos 7, versos 52 y 53. Gloria a Dios. Me dicen cuando lo encuentren, gloria a Dios. Aleluya. Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos las gracias, mi Cristo, porque tú has sido bueno con nosotros, porque te has complacido, Señor, en revelarnos tu santa palabra, darnos a conocer, Señor, y haciendo, Señor, que tomemos más conciencia, Padre Celestial, de lo que cada una de tus palabras significa. Yo te pido en esta noche que nos ayudes y nos bendigas, que nos sigas abriendo el entendimiento y que podamos comprender todo lo que tu palabra nos enseña acerca de tu gran salvación para con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Siéntese, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bien, dentro de todo lo que hemos venido estudiando en diferentes pasajes de la Biblia, sobre todo en la carta a los Hebreos, hoy quiero que veamos un tema donde también nosotros lograremos entender más el valor que tiene para nosotros el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y la manera como sus matadores, sus entregadores, a quienes así se refirió Esteban, fueron de alguna manera quienes dieron cumplimiento a las profecías. Bien, hermanos, vamos rapidito al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 9, que esto lo estamos estudiando en la escuela dominical, y quiero que vayan a Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto de las 62 semanas lo estamos estudiando en la escuela dominical, o no voy a tocar el tema, nada más estoy viendo que el profeta Daniel anunció que en algún momento, después de las 62 semanas, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, Daniel el profeta anunció que el Mesías, el Cristo esperado por los judíos, se le iba a quitar la vida. ¿Y quiénes le iban a quitar la vida? Pues los mismos judíos. Entonces nosotros hemos entendido que el Señor murió por nuestros pecados, pero la Biblia nos da mucha información y revelación para que entendamos lo importante de las circunstancias. Primero, que estaba establecido que iba a morir. No solamente lo dijo el profeta Daniel, lo dijo también el profeta Isaías en el capítulo 53, cuando dice el versículo 6 y 7, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, presten atención, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros oigamos que Cristo murió por nuestros pecados, a veces cuando leemos esto nos queda más claro. Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Él cargó con nuestros pecados. Y luego dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es muy importante que lo profetizara Isaías, de que el Señor iría a la cruz en silencio, sin defenderse, sin protestar, sin amenazar a nadie. Fue más bien como un cordero que es llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, bien claro, el Antiguo Testamento profetiza la muerte de Cristo Jesús, y también muestra en Zacarías que lo venderían por 30 monedas, y hay otros aspectos. En el Salmo 69 dice que podrán contarse sus huesos porque quedarían expuestos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento vamos a caminar un poquito el Evangelio de San Mateo, y vamos a ver cómo en el Evangelio de San Mateo se empiezan a dar algunas cosas previas a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que era importante. Una de las cosas que aprendíamos en la escuela dominical era que el Señor pronunció un sermón en el monte, en San Mateo 5, y Él repetía continuamente, se les dijo esto, mas yo digo esto otro. Cuando el Señor decía, mas yo digo esto otro, de entrada se ganaba la antipatía de los judíos, porque estaba corrigiendo sus falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque cada vez que el Señor decía, se os dijo esto, no se estaba refiriendo el Señor a la ley, no, se estaba refiriendo, se os dijo esto, a lo que enseñaban los rabinos, que supuestamente estaban enseñando la ley, pero en realidad no la estaban enseñando. Estaban básicamente enseñando un conjunto de rituales y tradiciones. Por ejemplo, cuando dice en San Mateo 5, en el 5, por ejemplo, 5:31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso no decía la ley, eso decían sus tradiciones. Se oiría cruelísimo. A veces cuando el Señor dice, se os dijo esto, pareciendo que eso fue lo que decía la ley, pues se oiría la ley muy cruel. En realidad, eso es lo que enseñaban los rabinos judíos, ¿sí? Y otro tipo de cosas. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, el pasado domingo, lo de se os dijo ojo por ojo y diente por diente. Y hasta ese es un dicho que entre los que no conocen la Biblia también se repite. Y enseñábamos que cuando Jesús dijo, se os dijo ojo por ojo y diente por diente, estaba incompleta la enseñanza de la ley, porque la ley no te mandaba a ser vengativo ojo por ojo, diente por diente, no. Inclusive hablaba de que si un dueño de un esclavo golpea a un esclavo o esclava y le tumba un diente, por haberle tumbado ese diente, queda libre de ser su esclavo. Entonces, los rabinos solamente leían lo que les convenía. ¿Dónde he visto eso? O sea, lo único que hacían los rabinos era citar la ley a su conveniencia, solamente para seguir teniendo poder. Por eso, que les quede claro, lo pueden revisar en casita, cuando el Señor decía, esto se los puedo dejar de tarea, cada frase que el Señor dijo, se os dijo esto, y citaba aparentemente la ley, vayan a la ley y verán que eso no decía la ley, eso lo decían los rabinos judíos. Entonces, de ahí el Señor se ganó el odio de ellos, porque estaba echándolos de cabeza, los estaba exhibiendo como falsos maestros. Después les llamaría guías ciegos, un ciego guiando a otro ciego, ambos caerían al hoyo. Si nos vamos al capítulo 12, hay algo que en San Mateo también se refleja, que es de mucho valor. Por ejemplo, cuando, esto lo dije en la última trova, creo que fue en la última trova, cuando los discípulos, el capítulo 12, verso 1, iban recogiendo espigas en los sembradíos en el día de reposo. Recordarán que les explicaba, y ustedes lo saben, hablando de la ley, que la ley le permitía a un caminante
que si pasaba frente a un sembradío ajeno y tenía hambre, podía tomar de eso y no se consideraría robo. Podía tomarlo porque la ley era justa, la ley no era injusta. La ley decía, si has prosperado, no pierdes nada con que uno que vaya caminando tome de lo que estás caminando. Entonces, los apóstoles conocedores de eso iban recogiendo espigas. Veamos el 12:1, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Por ahí está una cita de Deuteronomio 23:35, léanlo en casa, y ahí dice que se les permitía comer. Lo único que no se les permitía era, como decía yo, agarrar para llevar. No se permitía la famosa vianda, ¿no? Que llegara y no, eso no. Nomás agarra lo que sacie tu apetito en ese momento y no pasa nada. El problema con estas enseñanzas tan radicales y falsas de los enemigos del Señor es que a ellos no les pareció que eso estuviera ocurriendo en sábado. Era en día de reposo. Porque aunque los discípulos estaban recogiendo espigas porque tenían hambre, la interpretación mañosa de los fariseos era, están realizando un trabajo en el día de reposo. O sea, es hasta absurdo pensar que porque recoges una espiga para comértela, estás haciendo un trabajo. Eran muy extremistas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo algo que generalmente los hacía enojar aún más y más y más y más. Vamos a ver lo que dice en el versículo 3, 4 y 5. Les dice a los que criticaban a sus discípulos. Les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Mismo tema. ¿Por qué los discípulos recogieron espigas? Porque tenían hambre. Pero resulta que estos estaban juzgando a alguien por tener hambre y agarrar comida, aun cuando lo permitía la ley. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Porque eso hizo David. Y comió los panes de la proposición, los panes que se les consideraría sagrados, que solamente era para consumo de los sacerdotes. Pero ¿qué pasó ese día? El Señor se remite a una historia donde David y sus seguidores traían hambre de días y días de no comer, y el sacerdote Ahimelech le dijo, solo tengo los panes de la proposición, los que eran de días anteriores. Ellos tenían que estar continuamente amasando panecito y el pan recién salido del horno lo ponían en la mesa de los panes de la proposición. Al día siguiente quitaban esos panes y ponían nuevos. Entonces el sacerdote le ofreció a David de los que ya habían quitado. Esos panes ya no eran motivo de la adoración a Dios. Entonces, pero el Señor Jesucristo les dice, David y sus hombres comieron de esos panes. ¿Y cómo no les cayó un rayo del cielo como ustedes quisieran que les cayera un rayo a mis discípulos porque vienen comiendo espigas en el día de reposo? No contento con eso, el Señor les dice en el verso 5, ¿o no habéis oído o no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El Señor les dio una definición nueva que ellos no comprendían. Ellos veían normal que el sacerdote entrara al templo en el día de reposo. Y el Señor dice, están entrando al templo y son sin culpa. Y si alguien no entiende a lo que me refiero, el Señor les remata y dice, el verso 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Pausa. El Señor, ¿qué quiso decir cuando dijo, uno mayor que el templo está aquí? Yo soy mayor que el templo. ¿Qué creen que produjo en ellos que el Señor dijera semejante cosa? Yo soy mayor que el templo. Fue un insulto, un agravio para ellos, casi blasfemia, porque para ellos el templo era el lugar santo. El templo lo era todo, templo, templo, templo. Ya les he ido enseñando sobre esto y hoy les voy a enseñar un poco más. Cuando el Señor dice, uno mayor que el templo está aquí, los hizo enojar. Y ahora yo quiero que nos enfoquemos en esta parte. El Señor los estaba retando. Yo soy mayor que el templo. No solo eso, yo soy el verdadero templo. ¿Cómo era eso? Yo soy mayor que el templo, más aún,
yo soy el verdadero templo. Ah, caray, que ese templo no era de verdad. Ese templo, como lo hemos venido aprendiendo, era sombra del verdadero templo que sería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, obviamente los judíos no entendían eso ni lo querían entender. Entonces, quédense con eso. El Señor dijo un día, yo soy mayor que el templo. Al decir, uno mayor que el templo está aquí. Hablemos un poquito más del templo. Por eso ahorita vamos a volver con Esteban. Si nos vamos a San Juan, en San Juan pasa lo siguiente en el capítulo 2. En San Juan capítulo 2 vemos lo siguiente. Cuando el Señor entra a Jerusalén, ustedes ya conocen ese pasaje, que encuentra en el templo toda una vendimia, los cambistas, los que vendían palomas, cuando dijo en San Mateo, está escrito, la casa de mi padre será casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Eso viene en Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a ver lo que dice el Señor en la versión de Juan. Dice el versículo 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, fíjense bien cómo lo describe Juan, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. ¿Qué tenía eso de particular? Que la ley efectivamente decía que llevaran al templo a sacrificar estos animalitos, pero deberían ser propios, criados por la persona, que ellos viajaran con su animalito, el mejor de su rebaño, para ofrecérselo al Señor. Pero en los días del Señor eso ya había pasado de moda, así lo veían ellos. Ahora ya el sacrificio lo vendían en el templo. O sea, el negocio estaba en el mismo templo. A alguien se le prendió el foco y dice, no, pues pon a la venta los animalitos y aquí vamos a hacer un gran negocio. Ah, pero antes de ponerlos a la venta, hay que exigirles que solamente usen la moneda aprobada en el templo. Es decir, ellos traen dinero de donde vienen, pero primero que pasen a lo que hoy sería a las casas de cambio. Que compren, cambien su moneda y la compren por la moneda del templo. Por eso ustedes ven ahí que dice a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Los cambistas eran las casas de cambio, puro negocio. Ya no había ese fervor de adorar a Dios. Y era el templo. Por eso el Señor, cuando dijo uno mayor que el templo está aquí, no solamente es porque era el verdadero templo, que es la mayor verdad, sino que Él sabía que el templo ya no tenía valor alguno para Dios. Lo que ocurría en el templo ya no era del agrado de Dios. La adoración de los judíos ya no llegaba a la presencia de Dios. Y aquí estamos viendo por qué. Porque era puro negocio. Dice el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea, les causó una gran ruina el Señor al negocio que estaban haciendo ahí. Luego, les dice el verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces fue una reprensión fuerte que le hizo a los judíos. Entonces, dice el verso 17, que se acordaron. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Salmo 69, el celo de tu casa. Entonces, cuando Jesús hace todo ese destrozo, que muchos dicen, ay Jesús, todo amor, sí, pero mostró el celo de Dios, el celo de tu casa me consume. Por eso hizo eso. Dice el verso 18, y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, los judíos eran siempre muy observadores de qué significa esto que estás haciendo. No creo que lo hayas hecho nomás porque fue un arranque de furia. Creo que esto que estás haciendo algo nos quieres decir. ¿Qué señal nos muestras al hacer esto? Y el Señor les contesta en el verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ciertamente fue una palabra muy temeraria de parte del Señor, sobre todo porque Él sabía lo que representaba el templo para los judíos. Entonces el Señor no señaló con la mano este templo, simplemente dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos,
en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Evidentemente el Señor dijo destruir este templo, lo dijo con toda la intención de que los judíos creyeran que el Señor estaba diciendo en ese momento que él iba a destruir el templo, algo muy sensible para ellos. Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué era lo que pedían los judíos? ¿Qué señal nos muestras? Que voy a morir. Que voy a morir y en 3 días estaré otra vez de pie, con vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Juan, el que escribió, es el que dice el verso 21 que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Pero los judíos seguían con la idea en la cabeza, Jesús nos quiere derrumbar el templo. ¿Sí me van siguiendo? Jesús nos quiere derrumbar el templo. Si vamos a la versión de San Mateo, ya cuando el Señor está siendo juzgado, busquen Mateo 26, resulta que cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote para que lo declaren blasfemo, culpable, en el versículo 26, dice el versículo 59, 26-59, cuando el Señor ya estaba interrogado. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, observen esto, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Quiénes buscaban falso testimonio contra Jesús? Los principales sacerdotes. ¿Qué decía uno de los 10 mandamientos? No levantarás falso testimonio. ¿Y quiénes eran los sumos sacerdotes? Los que deberían ser los más enfocados en que se guardara la ley. Entonces la ley decía, no dirás falso testimonio ni mentirás, pero los sacerdotes aquí, movidos por sus celos contra el Señor, dice que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Verso 60, y no lo hallaron. Vean esto, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Hay un salmo que es el Salmo 6, verso 16, que dice que una de las 7 cosas que más abomina a Dios es el testigo falso. Y aquí resulta, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Es decir, los sacerdotes estaban violando la ley descaradamente. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? Eran muy fijados, muy radicales, muy exagerados, porque los discípulos del Señor recogieron espigas porque traían hambre. Están violando la ley. Si alguien hacía algo el sábado, está violando la ley. ¿Y los ven a ellos violando la ley? Buscando testigos falsos, buscando falso testimonio para incriminar al Señor. Entonces, vean, dice el versículo, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué creen? ¿Qué testimonio que traían estos testigos falsos en contra del Señor? ¿Qué había dicho el Señor el día que azotó a los cambistas? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué había dicho Juan? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo destruyan este templo? A su cuerpo. Pero los judíos usaron esa frase del Señor para tratar de incriminarlo. En el verso 61 lo pueden ver. Dice, esos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces las palabras del Señor sí fueron esas. Y el Señor de antemano sabía que las iban a usar. Pero aprendimos en Isaías que cuando el Señor fue llevado a la muerte, ¿a qué animalito se asemejó? A un cordero, a una oveja que es llevada al matadero, a un cordero que va delante de sus trasquiladores. Aquí el Señor, cuando ese falso testigo o esos falsos testigos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, Jesús pudo haberles dicho, no me estaba refiriendo al templo, me estaba refiriendo a mi cuerpo, pero el Señor guardó silencio. El Señor fue víctima. Hay para cuando te estés quejando que hablaron mal de ti, por cierto. Hay cuando es que, hablaron mal de mí. El Señor sabe de eso. Mal utilizaron sus palabras y lo acusaban
de que el Señor dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces, aquí entendemos esta parte de que de eso lo acusaban. Ahora, vean esto. El Señor es entregado por los judíos ante los romanos. Vamos brevemente a la base bíblica. Vamos a la base bíblica, que fue ¿cuál? Vamos al 52, vamos al verso 52. Vean lo que dice Juan. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. O sea, mataron a los profetas, que ellos fueron los que anunciaron con anticipación, eso significa de antemano, la venida del justo, con J mayúscula. ¿De quién estará hablando Esteban? Jesucristo. Y dice lo que acusa aquí Esteban, de quien vosotros ahora habéis sido, ¿qué? ¿Y qué? Entregadores y matadores. ¿Por qué entregadores? Porque lo entregaron ante las autoridades romanas. ¿Por qué matadores? Porque aunque los romanos fueron los que los mataron, ellos fueron los autores intelectuales de ese crimen. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor es entregado por ellos, ya conocen ustedes la historia. Aún el propio Poncio Pilato, el procurador romano, no encontró delito en él. Esas fueron sus palabras. No encuentro ningún delito en este hombre, pero los judíos insistían, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato terminó, ahora sí que accediendo a su presión de ellos y lo manda a crucificar. Esa parte es donde el Señor muere en la cruz. Ahora bien, por favor, hagan una recapitulación si algunos preguntan de qué está hablando el hermano. Ustedes regresan un poquito cuando lo acusaban de que sus discípulos estaban violando la ley por tomar espigas en el día del reposo. El Señor les había dicho el caso de David, que David y sus hombres cuando estaban hambrientos comieron de los panes de la proposición y no fueron culpables delante de Dios. Y el Señor Jesucristo les dijo, cuando dice que David entró al templo, aunque era en realidad el tabernáculo, dice que cuando David entró al templo, aún así, uno mayor que el templo está en este lugar. Él dijo que él era uno mayor que el templo. Después dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos utilizaron esa frase del Señor para acusarlo de que él quería derribar el templo. Bueno, el Señor ya murió en la cruz, resucitó. Y como les predicaba yo el domingo, se instauró el nuevo pacto con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero los judíos incrédulos siguieron ejercitando los sacrificios en el templo. Ya existía, ya se había levantado de entre los muertos Cristo como el perfecto templo, pero Cristo estaba de pie y el templo de piedra todavía estaba de pie también. Y los judíos seguían ofreciendo sacrificios en el templo de piedra, sin saber que esos sacrificios ya no tenían ningún valor para el Señor, porque ese ya era un pacto que estaba, como lo aprendíamos el domingo, dado por viejo, envejeciéndose y próximo a desaparecer. No sé si se acuerdan que hablábamos de eso el pasado domingo. Bueno, ya el Señor está ahí y pasa el libro de los Hechos y en el capítulo 2 se derrama el Espíritu Santo y viene la gran explosión evangelística donde se empiezan a convertir muchos judíos a Cristo Jesús. 3,000 en el día del Pentecostés, después otros 5,000 y después la iglesia crecía y crecía, pero el judaísmo seguía practicando sacrificios en el templo, aun cuando el Señor había dicho, uno mayor que el templo está aquí. Ignoraron las palabras del Señor. El Señor, para mí, para ustedes, si Él dice, yo soy mayor que el templo, nosotros decimos amén. Pero los judíos lo pasaron por alto, lo ignoraron y siguieron ofreciendo sacrificios. Ahora bien, pasa el capítulo 5 de Hechos, donde se da el caso interno, un problema interno de Ananías y Zafira, que terminan muriendo por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese pasaje? Muriendo este matrimonio, se lleva a cabo otra explosión evangelística
cargada de señales y milagros, que dice que al grado de que es ahí donde se narra que Pedro, al pasar, muchos se ponían frente a él para que tan solo la sombra de Pedro pasara frente a ellos y sanaran. Entonces, sucedían cosas tremendas en la iglesia. Los judíos que siempre querían ver señales, las tenían todos los días, pero el corazón endurecido les impedía seguir creyendo que ya se había establecido un nuevo pacto para empezar. Entonces, en el capítulo 6 hay algo importante. Hay otro problema interno en la iglesia. El problema de Ananías y Zafira fue un problema interno. En el capítulo 6 hay un nuevo problema interno, que es el de la murmuración. Murmuración por el repartimiento de los alimentos, de la alimentación a las viudas. Y los apóstoles, que estaban llenos del Espíritu Santo, en lugar de ponerse a aclarar chismes, y en lugar de poner a decir, no, es que yo le di más que menos. ¿Ustedes saben que ese es un problema en las iglesias? ¿Que a él le dieron más y a él le dieron menos? Desde la primera iglesia ya existe ese problema. Así que si yo veo aquí que andan ahí jaloneándose, que uno le dieron más que uno menos, hasta en la Biblia está escrito eso. ¿Ok? Es una debilidad que tiene la gente. Yo no sé qué debilidad tiene, yo no sé qué encanto tiene la comida, que por la comida se han muchos problemas. Y también pasó en Hechos 6. Entonces, Pedro y los demás, en lugar de ponerse a debatir a quién le dieron más, a quién los menos, ellos se desligaron de esa tarea. Y dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos estar pleiteando con ustedes por eso y al mismo tiempo predicar. Nuestra prioridad es predicar el evangelio. Entonces digo, nombren entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, y que ellos se dediquen a hacer esa tarea. Entonces se nombraron a 7 varones, que la tradición le llama 7 diáconos. Uno de ellos era Felipe, aquel que fue a Samaria, Felipe el evangelista. Pero otro fue Esteban, el de la base bíblica. Entonces, es bien interesante que cuando Esteban está predicando el evangelio, alguien diría, hermano, espéreme, ¿no dijo usted que Esteban lo pusieron a servir las mesas? Sí. ¿No dijo usted que lo pusieron a administrar el templo? Sí. ¿Y a poco también predicaba? También. Él no decía, no, mis ministerios son otros, yo nomás estoy aquí. No, también, vean cómo lo registra el capítulo 6 de Hechos. Dice el versículo 6-8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, era uno de los 7 servidores, pero aún se daba el tiempo para predicar, y predicar con poder y con señales en medio del pueblo. Entonces viene una situación que es bien importante y es histórica, y tal vez ahorita no lo entiendan, pero dentro de unas 2 o 3 clases de la escuela dominical lo van a entender, que esto que se narra aquí es muy importante desde el punto de vista de la profecía. Les voy a dar una pista, los que están viniendo a la escuela dominical. Cuando en Daniel 9:24 decía 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, ¿lo van a recordar? Y que decíamos, para terminar la prevaricación, ¿sí? Para traer la justicia perdurable, para expiar el pecado, para ungir al santo de los santos, y por ahí decía, y para sellar la profecía. Entre unas 3 semanas entenderán qué tiene que ver Esteban con sellar la profecía. Pero ahorita nos vamos a enfocar que lo que él dijo aquí es bien importante. Dice el versículo 8, ya lo tienen ahí, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Alguien se puede imaginar esto? Aquí dice de cuáles sinagogas, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Si me pones uno por cada sinagoga, pues estaríamos hablando de ¿cuántas? De 4, pero no, les aseguro que era una multitud. Ahí tienen a Esteban disputando contra una gran multitud de judíos incrédulos, de judíos que no habían aceptado al Señor, de judíos que seguían en sus sinagogas enseñando la ley, siguiendo la ley, y también obviamente al seguir la ley seguían ofreciendo sacrificios en el templo. ¿Sí? Entonces dice que estaban disputando con Esteban, y yo quisiera que un día
nosotros contáramos historias parecidas a esta. Verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea, todos esos de la sinagoga de los libertos y de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, toda la bola disputando con Esteban y no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder debatir lealmente con Esteban, ¿a qué recurrieron? A lo mismo que hacían con nuestro Señor Jesucristo. Verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, no pudiendo tener un debate bíblico, teológico, honesto, recurrieron al soborno, a la mentira, a los testigos falsos, algo así como cuando el Señor fue enjuiciado también. Se parece mucho a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo este montón que le echaron a Esteban se parece mucho al montón que le echaban siempre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el verso 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y ahí se cumplía lo que el Señor les decía a sus discípulos: los van a llevar a los concilios, los van a llevar a las sinagogas. Pero cuando estén ahí no tengan temor de lo que van a decir, porque yo estaré con ustedes, el Espíritu Santo les dará de qué hablasen. Entonces, dice el versículo 13, y aquí quiero que se enfoquen un poquito. Dice, y pusieron testigos falsos, otra vez, por eso me fui, que pasó con el Señor, y ahora pasa con Esteban. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vean a qué se referían con el lugar santo. Al templo. Vuelvan a encadenar, a vincular lo que les dije. El Señor dijo, uno mayor que el templo está en este lugar. El Señor dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los falsos testigos dijeron, este dijo, puedo derribar el templo y levantarlo en 3 días. Repito, ya habían pasado, para ser exactos, ahí ya les voy a dar la pista, 3 años y medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía estaban duro y dale con el templo. O sea, aquí se ve claramente que las palabras del Señor les pasaron de noche. Ellos seguían, lo tengo que decir así, endiosados con el templo, idolatrando al templo. Vuelvo a repetirlo. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Verso 14, véanlo. Pues, o sea, ¿en qué se basan para decir palabras blasfemas contra este lugar santo? Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, noten lo despectivo como se referían al Señor, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. O sea, ¿cómo les dolió las palabras del Señor cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré? Se volvió para ellos un mantra, una frase de repetir y repetir y repetir. Insisto, ya habían pasado 3 años y medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todavía están diciendo, Jesús de Nazaret destruirá este templo. Pues, ¿qué creen? Que así fue. Alguien dirá, pero pues Jesús se fue al cielo. Sí, pero aquí hay algo que yo les tengo que decir a ustedes, todos, para que sepan a quién adoramos, al Dios que adoramos. Ustedes, yo les decía a ustedes que Juan el Bautista le mandó a decir al Señor, lo citábamos el domingo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Lo recuerdan? ¿Qué implicación tendrá esa pregunta? Se la hizo Juan a nuestro Señor Jesucristo a través de sus mensajeros. Pero a un hombre de Dios que le digan, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Porque no he visto que se cumpla lo que yo mismo anuncié que tú ibas a hacer. ¿Recuerdan eso el domingo pasado o no lo recuerdan? Que Juan había profetizado, ya está el aventador en su mano y va a separar el trigo de la paja. El trigo lo guardará en graneros
y la paja la quemará al fuego. Yo parafraseaba la pregunta de Juan como diciendo: Señor, te he visto apartar tu trigo y ponerlo en el granero. Entiendas, el trigo, te he visto salvar gente, pero no te he visto quemar la paja. Y a Juan estaban por matarlo, y así él sabía que estaba por morir. Entonces, ¿eres tú el que habrías de venir o traemos a otro? Juan necesitaba, para poder morir en paz, saber que Jesús era el que habría de venir, porque Juan así lo dijo. O sea, Juan no estaba poniendo a prueba al Señor, estaba poniendo a prueba a sí mismo. ¿Pueden entenderlo? Porque yo te presenté a ti como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo dije que tú eras el que iba a apartar el trigo en los graneros y el que iba a quemar la paja al fuego. Ya me van a matar estos que pertenecen a la paja, ya me van a matar estos impíos porque les prediqué la verdad y no sé si lo que dije se va a cumplir. Cómo me gustaría que uno de los profetillas que andan por ahí mostrara esa preocupación de Juan. Quiero asegurarme que lo que le dije a toda esta bola, que tú vas a llenar estadios, que a ti te van a subir el sueldo, que tú te vas a casar con una güera, tú con un güero, cosas que se han oído. No me quiero morir sin ver eso. No, son unos irresponsables, no les interesa, nomás les interesa el billete. Juan dice: ¿eres tú el que habría de venir? Porque yo te presenté a ti. ¿Entienden el tamaño de hombre de Dios que era Juan el Bautista? Entonces Juan quiere saber eso. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le contestó? Vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres les es predicado el evangelio. Y bienaventurado aquel que ¿qué? Que no haya tropiezo en mí. Se los explicaba el domingo. Esa segunda parte es lo que Juan necesitaba oír. De profeta a profeta, bastó que Juan oyera y díganle a Juan: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, porque si habrán muchos que hallarán tropiezo en mí. Y esos no van a ser bienaventurados, esos van a ser maldecidos, desgraciados. Juan murió creyendo a las palabras del Señor, que el Señor efectivamente iba a establecer juicio contra los que tropezaran en él, porque había otra profecía, ya no de Juan, sino del profeta Isaías, más antigua la profecía, que decía: he aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, roca preciosa para los que creen, pero roca de tropiezo y roca que hace caer. ¿Ven? Entonces, ¿por qué me fui a Juan? Vamos al templo. ¿Por qué? Porque a Esteban le dijeron: ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y es lo peor que puede pasar. El tema aquí es que Jesús, como dijo Juan, Jesús hablaba de su cuerpo. ¿Por qué? Porque le preguntaron: ¿qué es esta señal? ¿Qué nos quieres decir? ¿Por qué vienes a latigar aquí? No dice: ¿por qué vienes a acabar con el negocio? No, ¿por qué vienes a hacer este desorden? Y el Señor dijo: esa señal significa: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso le dijo el Señor a sus oponentes, pero a sus seguidores sí les dijo que ese templo iba a caer. Ya a sus seguidores no les dijo mi cuerpo. Lo de mi cuerpo era una señal para los judíos incrédulos. Pero si nos vamos a San Mateo, vean lo siguiente. En el capítulo 23 dice: hay 7 ayes en el capítulo 23 de San Mateo. 7 ayes que comienzan en el 13. ¿Lo ven? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros,
ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué hay en ese hay y en los demás hay? Un lamento anticipado. El Señor en ese hay está anunciando que viene algo terrible contra ellos. El Señor está profetizando. ¿Entienden eso? ¡Ay de ustedes! El Señor está diciendo, es de lamentar lo que les va a pasar a ustedes. Ahora vamos a hablar del Señor y lo que Él profetizó. Vamos al segundo ay, que está en el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Recibiréis mayor condenación. ¿Para quién era? Para los escribas y fariseos hipócritas que lo estaban escuchando. El ay es un lamento anticipado. Y aquí en este segundo ay les dice, recibiréis mayor condenación porque haces largas e hipócritas oraciones mientras devoras las casas de las viudas. Tercera ay está en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Se acuerdan? Que eran hombres que mal enseñaban la ley, que citaban incompletos o torcidos o fuera de contexto los estatutos de la ley y tenían al pueblo en ignorancia. Dice el versículo, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eso no tenía nada que ver con la ley. Eso que decían los escribas y fariseos no tenía nada que ver con la ley, y el Señor los acusa y dice, ustedes dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. El Señor había dicho, no puedes jurar ni por ti, porque ni siquiera tienes contados tus días. Ni siquiera sabes tú cuándo vas a morir. Que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Recuerdan? No andes jurando en vano. Entonces dice el versículo 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Versículo 18 también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que esté sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El Señor estaba refutando sus enseñanzas. ¿Te imaginas tú? Y hasta el día de hoy no necesitas imaginártelo mucho. Gente que se para con toda autoridad a decir una sarta de cosas que no vienen en la Biblia. Llega alguien y dice, mentiroso, eso que estás diciendo te lo inventaste tú. Eso que estás diciendo no tiene ningún respaldo bíblico. Pues es a lo que se arriesga también uno, porque fue lo que el Señor hizo. Públicamente denunció, ustedes son unos guías ciegos, son unos falsos maestros, no entienden la palabra de Dios. Entonces, mientras más ay pronunciaba, más ira se ganaba. Vamos a lo que dice el versículo, vamos a pasar al 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, andas contando el 10% de esas hierbitas, hipócrita. Dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Señor Jesucristo está diciendo, por estar de quisquilloso, por eso diría en otra enseñanza, cuelas el mosquito y dejas pasar el camello completo. Por estar cuidando esas nimiedades, no sé si les caiga el 20 que esto pasa en estos tiempos, iglesias que se andan fijando en tonterías y dejan pasar lo que verdaderamente ofende al Señor. Dice el verso 24, aquí está, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor los acusó de rateros, ladrones e injustos. Le está hablando a los líderes del pueblo de Israel. Fariseo ciego, verso 26, limpia primero lo que dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Verso 27, ay de vosotros,
No se olviden, ¿qué es el ay? Ay, es un lamento anticipado. O sea, cuando esto les ocurra, va a haber un lamento de ustedes. Yo me estoy lamentando de ustedes desde antes. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Estas comparaciones eran brutales, eran cosas totalmente ofensivas para ellos. Dice el versículo 29, y lo hemos visto esto en la escuela dominical: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices en la sangre de los profetas. O sea, el Señor está diciendo: ustedes saben perfectamente que sus padres son asesinos de profetas. Y el Señor por eso les dice el verso 31: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Lo expliqué ya ese texto. Vámonos al 33. Aquí el Señor repite una sentencia que ya había dado Juan el Bautista. Está en Mateo 3:7. Dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Así hablaba el Señor. ¿A quién le estaba diciendo eso? Generación de víboras, a esa generación de líderes religiosos. Dice el versículo 34, esta es una profecía del Señor. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y el Señor anuncia lo que va a pasar. Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer de Esteban? Que le hicieron un montón los de varias sinagogas. O sea, aquí está diciendo: yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Qué decía? No podían soportar en Esteban la sabiduría con la que hablaba. Esteban era uno de esos sabios que el Señor dice: yo se los voy a enviar a ustedes. O sea, es cruel esto. Este Señor los está sentenciando, pero no los está sentenciando injustamente. Les está anunciando que ellos mismos se van a ganar el castigo que les espera. ¿Por qué? Porque el Señor les está diciendo: yo os envío profetas y sabios y escribas. Uno de ellos los estamos citando ahorita, Esteban. Y de ellos a unos mataréis. ¿No pasó así con Esteban? Y crucificaréis. ¿Cómo? Si los judíos no podían matar por crucifixión a nadie, los entregarás para que Roma los siga crucificando. Dice: y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. ¿No decía Pablo eso cada rato? De los judíos 4 veces he recibido 39 azotes menos 1. O sea, Pablo era un hombre azotado por los judíos conforme a lo que el Señor estaba profetizando aquí. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lean Hechos 14, 15, 16 y 17 y noten que a Pablo lo perseguían de ciudad en ciudad. Esto es una profecía cumplida. Así como cité a Juan el Bautista, que Juan estaba preocupado porque lo que él anunció se cumpliera. Aquí el Señor está profetizando y se cumple en el libro de los Hechos. O sea, no tienen que ir muy lejos. Todo esto que dijo el Señor, ustedes lo pueden encontrar con lujo de detalles, debidamente narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo pueden consultar. De hecho, la base bíblica es Hechos de los Apóstoles. Entonces dice: perseguiréis de ciudad en ciudad. Y luego vean lo que dice el 35: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Pausa. ¿Qué significa que venga sobre vosotros toda la sangre justa? Que ustedes van a pagar por todos los justos que han muerto. Está diciendo, porque cuando el Señor Jesús aún vivía, antes de morir en la cruz, que estaba con Poncio Pilato le dice a la multitud que lo querían matar: ¿quieren que mate a su rey? Y le gritaron: nosotros no tenemos más rey que César. Hipócritas,
ante el pueblo decían: somos los elegidos, somos el pueblo de Dios. Pero cuando se trataba de deshacerse del Señor Jesús, su rey era el César. Proclamaron a un pagano como su rey, con tal de rechazar al que deberían haber aclamado como su rey. Su rey se presentó ante ellos, que era Cristo Jesús, y negaron a su rey y confesaron como rey al César. Después Poncio Pilato insistía: no encuentro ningún mal en este hombre. Y ellos le gritaron a Pilato: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Les dio a escoger entre Jesús y Barrabás y dijeron: suelta a Barrabás y mata a Jesucristo. O sea, el pueblo escogido de Dios estaba acarreándose sobre sí maldición tras maldición tras maldición. Y aquí vemos que el Señor Jesús le anuncia el cumplimiento de la maldición a esta generación a la que le llamó, como Juan, serpientes, generación de víboras. Y les dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Por qué dice para que venga? ¿Qué habíamos leído antes? Yo les voy a enviar sabios, les voy a enviar profetas, les voy a enviar escribas. Y a unos los van a matar, a otros los van a crucificar, a otros los van a azotar, a otros los van a perseguir en ciudad. Y eso los va a hacer acreedores al juicio venidero. Juan les había dicho: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, para que quedara establecido cuál era su causa, porque ellos iban a ser perseguidores de justos, perseguidores de sabios, perseguidores de profetas, perseguidores de hombres de Dios. ¿Entienden el crimen tan grande que es ese? Hoy en día cualquiera murmura de la iglesia. Y se los digo con toda solemnidad: ¡ay de ustedes! Porque no se meten con uno, se meten con el Señor que forma la iglesia. O sea, a la gente se le hace fácil. Por eso no salen de pobres, por eso no salen de enfermos, por eso no salen de infelices, porque la bendición de Dios se va. Ellos lo único que se traen es maldición mientras murmuran contra la iglesia del Señor. Tengan mucho cuidado. Yo fui un murmurador de la iglesia, se los digo por eso. Yo durante mis años de inconverso, unos 3, 4 años, fui un terrible murmurador de la iglesia. Y les digo solemnemente: no lo anden haciendo. De veras, no lo hagan. No murmuren contra la iglesia, no levanten su mano contra la iglesia, no le carguen la mano a la iglesia, porque no se las ven con uno. ¿Qué? ¿Me estoy explicando, hijitos míos? ¿Por qué tanta historia? Porque las cosas luego se vuelven actuales. ¿Ven? Entonces, dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Vean qué drástico salió aquí el Señor, qué drástico. Porque dice que la sangre que va a caer sobre esa generación incluye la sangre de Abel el justo. ¿Qué? Desde la sangre que se derramó de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí los judíos dirían: espérate, Señor. No dijeron: pero ese Zacarías nosotros ni lo conocimos. Sí, pero sus padres lo mataron. Y ustedes bien que llenan la medida de sus padres. Pero nosotros no matamos a Abel. Sus antepasados mataron a ese justo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El Señor está poniendo cargos sobre esa generación, de que esa generación de judíos pagará por todos los crímenes cometidos contra hombres de Dios. ¿Qué les parece? Porque esa es la generación que le iba a dar muerte al Hijo de Dios. No era cualquier cosa. O sea, ¿en qué momento? Vean lo que dice el 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Andrea, este texto, ¿lo puedes poner en otra versión? Para ver qué quiso decir el Señor con llenad la medida de vuestros padres. Llenad, no sé si en ese software vengan otras traducciones. Si no vienen, dime.
¿No? ¿No vienen? ¿Sí vienen? Ok. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ponlo. Lo que el Señor quiso decir ahí, dice, llenad, llenad. Les está dando una orden y que la orden la cumplan en Él. Ustedes también repitan lo que han hecho sus padres toda la vida conmigo. El Señor les está diciendo, anden, hagan lo que han tenido en su corazón desde hace 3 años. Mátenme. Como oveja que es llevada al matadero. Ándale, hagan lo que han hecho siempre sus padres. Llenen la medida de sus padres. Mátenme también a mí. Entonces, esa generación, volviendo al versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa, es porque ellos iban a dar muerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mayor crimen que haya podido haber. El mayor crimen que haya podido haber. Ahora bien, verso 36. La pregunta aquí es, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a venir toda la sangre justa derramada? ¿Cuándo se cumplirán los 7 ayes que pronunció el Señor? ¿Cuándo el Señor desatará su ira contra esa perversa generación? De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Los que lo estaban oyendo. ¿Se entiende? Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Jerusalén, no quisiste mi protección. No quisiste estar bajo mis alas. No quisiste mi bendición. Yo aquí vengo a darte mi bendición y no quisiste. Vamos a ver cómo lo describe Lucas. Vamos a ver cómo lo describe Lucas, por favor. Vamos a buscar lo que dice Lucas 13. Lucas 13. Gloria a Dios. Vamos a buscar. Gloria a Dios. Dice el versículo 17:24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Verso 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué hizo esa generación con el Señor? Lo desechó. Mateo 23:36. ¿Cuándo vendrá la ira de Dios sobre esa generación? Precisamente en esa generación. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bendito Dios. Vamos al Lucas 19:42. Vean lo que el Señor le anuncia a esa generación. ¿Están aquí? Diciendo, verso 41. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Se acuerdan de los 7 ayes? ¿Qué es un ay? Un lamento. Y en este caso anticipado. Aquí el Señor llega a la ciudad y al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró? Por ver lo que le esperaba. Por ver lo que le esperaba, y sus palabras fueron estas. Verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día, este es tu día. Cuando el Señor entró triunfalmente a Jerusalén, si supieras que este es tu día, hoy es tu día de salvación, si me aceptas. Dice, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Este día puede ser para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. No puedes ver que hoy es el día para tu paz.
Eso nos pasa cuando nos predican el evangelio y no hacemos caso. Me predicaron el evangelio varios años antes de que lo aceptara. Y me tardé algunos años en que viniera la paz a mi corazón. ¿Por qué? Pues porque también estaba encubierto para mis ojos, que ese era el día en que yo podía alcanzar la paz. Uno cuando predica el evangelio, aplica para todos. Te estoy predicando el evangelio que es para tu paz. Si tan solo supieras que es para tu paz. Pero tristemente sucede que también como el caso de Jerusalén, muchas veces el día que es para tu paz está encubierto de tus ojos. Vean la profecía del Señor. Vean la profecía del Señor. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti. ¿Sobre ti quién? Sobre Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso fue lo que anunció el Señor sobre Jerusalén. Una devastación total, una destrucción total y que eso le ocurriría a esa generación. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con sus discípulos, volvamos a Mateo 24, vamos a ver lo que dice el versículo 24:1. Cuando Jesús salió del templo, todo este tema es el templo. El Señor todos los ayes los pronunció dentro del templo, porque todo sucedió desde que entró y sacudió todo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Extrañamente, aunque los discípulos todavía no entendían qué con esos ayes, todavía los discípulos le muestran lo glorioso de esos edificios, que deben haber sido algo majestuoso. Dice el versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Ves todo esto? ¿Sí? ¿Esto que te parece maravilloso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Se fijaron que lo leímos también en Lucas? Pero que Jesús lo dijo cuando iba entrando a la ciudad y lloró sobre ella. Que dijo que su ciudad quedaría derribada, que no quedará piedra sobre piedra. Cuando el Señor Jesucristo le dice eso a los apóstoles quedan en shock. Porque, caray, entonces sí es cierto que derribarás el templo. Porque los judíos traían el mitote de que dijo que va a derribar el templo y en 3 días lo reconstruirá. El Señor se refería al templo de su cuerpo. Pero el templo de Jerusalén iba a derribarse para quedarse permanentemente derribado. Aquí los discípulos quedan en shock de que el Señor les esté diciendo, ven esto, no quedará piedra sobre piedra. Repito, el Señor ya se lo había dicho a Jerusalén, si se permite así. ¿Sí vieron que lo leímos en Lucas ahorita? ¿Quieren que lo leamos nuevamente? Vamos a ir nuevamente. Lucas 19, versículo 43, dice, porque vendrán días sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. ¿Saben qué significa sitiar? Ponerse alrededor de la ciudad en un cerco que ya no permita entrar alimentos a la ciudad. Ya no va a entrar ni agua ni comida. Se van a empezar a morir de hambre. Y luego dice, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. A tus hijos dentro de ti. O sea, va a ser una matanza colosal. Y no dejarán en ti, Jerusalén, piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, esta es una tremenda profecía. Esta es la profecía más dramática que haya pronunciado nuestro Señor Jesucristo. Muchos profetas del Antiguo Testamento murieron sin ver cumplidas sus profecías, porque primero los mataron. Y ya cuando la profecía se cumplía, oye, Jeremías sí tenía razón.
híjole, qué gacho lo matamos, ¿verdad? Oye, Isaías tenía razón, híjole, qué feo lo matamos, ¿verdad? O sea, los mataban porque decían, no es cierto lo que estás diciendo. Y cuando se cumplía la profecía, ay, entonces sí era hombre de Dios. Por eso lo que el Señor les dijo, hipócritas, porque construyen monumentos sobre los sepulcros de sus profetas. Oh, el gran profeta. Pero si tus padres los mataron. Y ustedes hipócritamente dicen, si hubiéramos vivido en aquel tiempo, nosotros no hubiéramos sido cómplices de la muerte. Son unos hipócritas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te han enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos? Mas no quisiste. He aquí tu casa es dejada desierta. ¿Qué les parece? Entonces, esta profecía del templo es la más dramática de todas. Yo les decía a ustedes, creo que el domingo pasado, hoy mucha iglesia cristiana no le gusta hablar de esto. Iglesias cristianas, ¿por qué creen que no les gusta hablar del templo destruido? Aun cuando fue una profecía por palabra de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él dijo, esto pasará en esta generación, pasó en esa generación. Está debidamente registrado en la historia universal. Ni siquiera es un tema de una opinión de unos cuantos. Está debidamente registrado que en el año 70 los romanos sitiaron Jerusalén, la redujeron a cenizas, destruyeron el templo y mataron más de 1 millón de judíos dentro de la ciudad y dentro del templo, conforme a lo que anunció nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les decía que Juan el Bautista, como profeta, quería estar seguro? ¿Por qué? Porque un profeta, la mayor tragedia que pudiera suceder en su vida es profeticé equivocadamente. La mayor tragedia en un profeta sería lo que dije no vino de Dios. Por eso los profetas estaban con temor y temblor anunciando lo que iba a suceder, pero tratando de ser fieles a lo que el Señor les había dicho. Entonces, curiosamente, les voy a decir algo. Le dijeron a Jesús, es el Señor, este templo fue construido en 46 años y tú en 3 días lo vas a reconstruir. Les digo una cosa, cuando Jesús murió, el templo estaba en una especie de remodelación. Cuando los apóstoles eran perseguidos, el templo se veía cada día más majestuoso. Los apóstoles oyeron al Señor diciendo que este templo caería y no quedaría piedra sobre piedra. Imagínense qué pensarían los apóstoles que pasaban los 10 años, los 20 años, los 30 años y el templo no solo no caía y estaban en esa generación, sino que cada día estaba más hermoso. La historia dice que el templo quedó terminadito en el año 66 y medio, 3 años y medio antes de que cayera. Cuando los romanos llegan y sitian a la ciudad, se cumple la palabra del Señor. ¿Por qué digo que muchas iglesias no quieren hablar de esto? Porque ellos siguen hablando de la reconstrucción del tercer templo. Este templo que se cayó por profecía del Señor se le llamaría el segundo templo, porque el primer templo lo derrumbó Nabucodonosor, el siglo VI antes de Cristo. Y este templo lo derrumbaron los romanos. Y el Señor nunca anunció que se reconstruiría un tercer templo, porque no tiene ninguna necesidad de que se reconstruya ningún tercero, ni cuarto, ni quinto, porque Él es el templo, porque la iglesia es el templo, porque nosotros somos templo de su Espíritu Santo. Entonces, más que estar fantaseando y especulando de cuándo se va a levantar el tercer templo, nosotros como iglesia tenemos otra cosa en la cual ocuparnos. Nosotros nos tenemos que ocupar en ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque dijo el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. Ustedes son la sal de la tierra.
Porque si la sal, escuchen, porque si la sal se desvaneciere, ya no sirve para nada, sino para echarla para afuera y ser pisoteada por los hombres. Esas palabras son muy profundas. No vaya a ser que la iglesia se le olvide que la expectativa es que sea luz del mundo y sal de la tierra, y ni alumbremos y solo estemos siendo pisoteados por los hombres, por ser una sal que no conserva. Entonces nosotros no estamos llamados a estar especulando que si Israel es el pueblo escogido. No, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lamentablemente muchos hermanos, a lo mejor hasta nosotros mismos nos enseñaron eso, pero cuando nos dispusimos a leer la Biblia nos dimos cuenta de algo bien simple: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Que aprendimos el domingo, el Señor nos ha constituido en un reino inconmovible. Este reino permanecerá para siempre. Aunque los hombres hablen mal de este templo, de este cuerpo, de este reino, aunque los hombres nos detesten, aunque los hombres nos quisieran hacer menos, acallar nuestra boca, querernos ridiculizar, ponernos en nada, somos el pueblo de Dios, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, no para ufanarnos, sino para decirle: Señor, gracias, gracias Padre, porque qué privilegio es ser parte de este reino inconmovible. Qué privilegio es que tú todos los días nos des una palabra, y no una falsa palabra refrescante, una palabra que es alimento sólido. Cuando el Señor dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy el alimento, yo soy el alimento. Y el pueblo de Dios se alimenta para fortalecerse y para ser luz del mundo y sal de la tierra. Venga lo que venga, nosotros debemos ser luz del mundo. En medio de oposiciones, intrigas, amenazas, pleitos, divisiones, testarudeces, nosotros debemos seguir predicando esta palabra, porque hay muchas almas que todavía faltan por incorporarse a ese reino inconmovible. Y hoy en este día estamos predicando un evangelio que traerá paz a muchos de ustedes. Algunos que han estado distantes del Señor. Algunos hermanos que están empachados de palabra de Dios y se les han acabado las ganas de predicar. Para muchos cristianos que están más preocupados por lo que les pasa a ellos que por el encargo del Señor. Yo espero que esta palabra les recuerde: hey, el Señor te llamó con un propósito. El Señor tiene para ti un trabajo y tiene para ti también una corona. Cuando tú entregues cuentas y el Señor diga: bien, bien, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Verdaderamente es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio que el Señor nos dé a conocer lo que verdaderamente su palabra dice, para que ya no estemos extraviados en medio de fábulas y en medio de mitos, sino que sepamos que el Señor Jesucristo nos ha constituido en un reino, y es un reino inconmovible. Siéntanse dichosos de pertenecer a ese reino. Siéntanse felices de servir al que vive y reina. No tengan en poco lo que el Señor les ha dado. No echen sus perlas a los cerdos. Sus perlas son de gran valor. Aprovechen lo que el Señor les ha dado y aprovechen lo que el Señor está haciendo con ustedes. Vamos a adorarlo. Vamos a adorar su santo nombre. Vamos a decirle al Señor que Él es grande, que Él es nuestro Dios, que Él es el Todopoderoso. Te adoramos, Padre Celestial. Recibe, Señor, esta alabanza de parte de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido.
por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Sí, Señor. Gracias, Padre Somos Celestial. pueblo Gracias, adquirido Señor. por Dios, nación santa, Gran sacerdocio, linaje escogido Por Dios. somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Gracias, Señor. Somos Te pueblo, adoramos, pueblo Padre. adquirido por Grande Dios, eres, nación Señor. santa, Poderoso, gran Señor. sacerdocio, linaje Lleno de toda escogido gracia, de por toda bondad y de todo poder. Somos Oh, Señor, pueblo, ayúdanos a tener ese adquirido por sentir Dios, nación y poder santa, decir como tu gran siervo Pablo, sacerdocio, linaje porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oh, Señor, no nos avergonzamos de ti, Señor. Aleluya. Admirable, somos los hijos de luz. Gracias, Cristo. Oh, Señor, dice tu palabra. de morir, No temáis, de llorar, manada pequeña, de que a vuestro Padre celestial le ha placido daros el reino. Aleluya. Gracias, Cristo. tiempo de aprender, Amén. tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos Ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. hoy es tiempo Que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Dígalo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. El que nos puede levantar de donde nos encontremos. El que nos puede bendecir, el que nos puede rescatar, el que saca del hoyo nuestras vidas. Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias ahí donde estamos. Acércate con alguien si crees que necesita que estés ahí apoyándolo en oración. Y vamos a dar las gracias al Señor y a glorificar su nombre. Señor, en esta noche, Padre Celestial, estamos agradecidos contigo. Sentimos, Señor, una gran alegría, Padre, de recordar que nosotros sí hemos identificado el día que fue para nuestra paz. Gracias por abrirnos nuestros ojos, Señor. Gracias por hacernos ver lo necesitados que estábamos de ti. Gracias, Señor, porque en esta hora tú sigues provocando eso, Señor. Tú sigues llamando, Señor, con ese llamamiento santo e irresistible a los corazones, Señor, que como un día estuvimos nosotros, se encuentran fríos, se encuentran tristes, se encuentran apocados. Tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios lleno de misericordia. Y yo quiero, Señor, en esta noche decir, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habrían de ser salvos. Y en esta hora yo te doy las gracias por todos y por cada uno de tus hijos, no solo los que hoy se dieron cita, sino también, Padre, todos
todos aquellos, Señor, que se congregan en este lugar. por tu grande Algunos padres están sufriendo. Yo sé que te vas a hacer cargo. Algunos están batallando, Señor. Pero tú eres el proveedor. Tú eres su ayudador. Tú eres su médico de médicos, Señor. Yo te pido en esta hora que sanes toda enfermedad, Padre, como lo hiciste en aquellos tiempos. Que tengas misericordia, Señor, de toda enfermedad, por grave que sea, Señor. Tú puedes obrar, Padre Celestial. Quita toda dolencia, Señor. Quita, Señor Jesucristo, toda pena, Señor. Y al que esté triste, alégralo, Señor. Al que se encuentra confundido, Padre, muéstrale el camino, Señor. Aquel Señor Jesús que está batallando con su fe, háblale, Señor, háblale. Así como un día le dijiste a tus discípulos, tengan fe, porque si su fe fuera como un granito de mostaza, ustedes le podrían decir a este monte, échate a la mar. Y así sucedería, Señor. Y nosotros creemos que tú eres un Dios de misericordia. Nosotros creemos, Padre Celestial, que así como salvaste nuestra alma, también aliviarás nuestras penas. Y también nos vas a sacar adelante. Y nos vas a dar, Señor, ese aliento de vida. Y nos vas a dar ese ánimo de seguir adelante. Y nos vas a bendecir. Y vas a abrir ventanas de bendición, Padre. Y vas a ablandar todo corazón duro. Y vas a abrir las ventanas de los cielos para que tus hijos no padezcan, Señor. Que no padezcan de la falta de pan, Señor. Dale a tu pueblo y a tus hijos lo que necesitan. Ayúdalos, Señor, a salir de sus deudas. Ayuda, Señor, a tus hijos de salir de la tristeza profunda. Ayúdalos a salir, Señor, de la desesperanza. Y tráelos de nuevo a la fe. Tráelos de nuevo al poder, a la obediencia, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice a tus hijas. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelos grandemente. Llénalos de paz, Señor. Ayúdalos en todas sus penas, en todas sus cargas, en todos sus afanes, Señor. Manifiéstate. Bendícelos, te lo ruego. Bendice sus vidas. Bendice la obra de sus manos. Bendice sus empleos. Dale empleo al que no tenga, Señor. Bendice el negocio. Trae salud. Trae sabiduría. Abre puertas, Señor, para que tu pueblo salga adelante. Bendice a mis hermanos que están enfermos. Levántalos, Padre Celestial, de donde están postrados, y glorifícate en este día. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio, bendice a cada niño, los estudios de los que van a la escuela, de los que van a clases, el trabajo, el negocio, la relación familiar, la relación matrimonial, Señor. Bendícela, Señor. Bendícela, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Oh Señor, tú vives hoy y vivirás. Aleluya. Corónate, Señor. Corónate, Señor. Mi alabanza. Aleluya. Tu nombre es el vencedor. Y miré y vi que en medio de los tronos y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aleluya. Aleluya. Bendice a tu pueblo, Padre. Libera a tu pueblo que se encuentra esclavizado.
Rompe toda cadena. Rompe toda atadura, Señor. Quita toda dureza de corazón. Quita toda dureza, Padre. Corónate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar en ese reino con alegría y con gozo, llenos de bendición. Tu nombre, Aleluya. el vencedor. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Tu nombre es el vencedor. Aleluya. Tu nombre es el vencedor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Estamos en manos del vencedor, hermanos. Estamos en manos del vencedor. Les leo esto. Ya nos retiramos. Dice Apocalipsis 5, 5 y 6. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Cómo puede el Señor al mismo tiempo ser un león y ser un cordero? No, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y voltea y ve un cordero de pie, como inmolado. Un cordero como inmolado, pero lo vio de pie. Así como está el Señor Jesucristo. Es nuestro cordero y es nuestro león. Nuestro cordero que llevó nuestros pecados y nuestro león consolador que nos dice no llores, he vencido. Estamos en el vencedor. Estamos en el vencedor y con esa fe y con esa alegría vámonos muy contentos de este lugar a casa, porque el cristiano no solo es en el templo, lo es también en casa, es también en la calle, en el carro, en la carretera, en la calle. Entonces vámonos alabando el nombre del Señor. Vamos a casa cantando alabanzas. Súbele recio allá al radio ahorita que vayas en camino. Si no tienes radio, pues canta tú y alaba al Señor. Váyanse bien contentos a casa, sabiendo que a nuestro Padre Celestial le ha placido darnos el reino. Amén. Vamos a despedirnos con un canto los unos de los otros y alabemos el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime